Imagina que una tarde vuelves a casa y de repente una tormenta te cubre. El cielo de repente se oscurece y el viento se vuelve cada vez más fuerte, hasta que te levanta del suelo. Estás arremolinándote en una poderosa corriente y te quedas sin aliento como si estuvieras girando en un carrusel gigante. Y los escombros de edificios y árboles arrancados vuelan por ahí, amenazando con chocar contigo en cualquier segundo. ¿Qué está pasando? Es simple, fuiste atrapado por uno de los tornados más poderosos de la historia. ¿Podrás sobrevivir? El llamado tornado Ali recorre los estados centrales de Estados Unidos. Esta es una zona donde anualmente se forman alrededor de 1.200 tornados. Cubre el territorio de 7 estados e incluso la parte sur de Canadá. Y hay más de un callejón de este tipo en el mundo. También se encuentran tornados destructivos en México, Argentina, Uruguay, Australia, China, Bangladesh, Sudáfrica y Europa. Casi en cualquier parte del mundo. Al mismo tiempo, los tornados suelen aparecer repentinamente. No se pueden predecir con anticipación y en solo un cuarto de hora pueden cobrar decenas de vidas humanas. Pero, ¿de dónde vienen los tornados? De hecho, un tornado es un enorme embudo de viento. Los tornados se forman durante las tormentas cuando el aire frío y seco se encuentra con una masa de aire cálido y húmedo. La densidad del aire caliente es menor, por lo que los flujos de aire frío lo empujan hacia arriba. Así, cerca de una nube de tormenta aparecen turbulencias en el aire convirtiéndose en tornado, y pueden alcanzar los 16 kilómetros de altura. La anchura media del embudo en la superficie de la Tierra es de unos 150 metros, pero algunos tornados pueden alcanzar varios kilómetros de diámetro. Uno de los tornados más grandes de la historia, con un diámetro de embudo de unos 4 kilómetros, arrasó la ciudad de Hallam en el sureste de Nebraska en 24 horas. Todo empezó con un pequeño tornado que apareció a las 7:30 de la tarde. Al cabo de un rato, la fuerza del viento aumentó y el tornado llegó a las casas de campo y arrancó sus tejados. A las 8:30 de la noche, el tornado se acercó a la ciudad de Hallam y alcanzó su máxima fuerza, y su embudo creció hasta 4 kilómetros de ancho. Derribó casas de residentes locales, destruyó vehículos agrícolas e incluso volcó y descarriló un tren de carbón. Como resultado, la mayor parte de Hallam quedó destruida. Desafortunadamente, no todos los residentes locales lograron ponerse a cubierto. Como resultado, una persona murió y 38 resultaron heridas. El tornado duró más de 100 minutos y durante este tiempo recorrió una distancia de 84 kilómetros. Y esto sucedió aunque los tornados suelen desaparecer entre 15 y 20 minutos. Pero aunque el tornado Hallam fue poderoso, largo y destructivo, está lejos de ser un récord absoluto. En 1925, uno de los tornados más duraderos de la historia arrasó los Estados Unidos, el tornado triestatal. Apareció alrededor de la 1 de la tarde en Ellington, Missouri, y tomó a los residentes por sorpresa. El tornado rápidamente ganó fuerza y se movió hacia el noreste, arrancando techos de casas y destruyendo pequeños edificios. Cuando el tornado se acercó al río Mississippi, ya se había cobrado 11 vidas humanas. Illinois fue el siguiente en la fila. Aquí el torbellino destruyó casi por completo 3 ciudades. Más de 600 personas fueron víctimas del tornado, pero el mortal tornado no se detuvo ahí. El estado de Indiana fue el siguiente. Allí arrasó 3 ciudades y 85 granjas, y se cobró la vida de 71 personas más. El tornado triestatal fue el más largo y mortífero en la historia de los Estados Unidos. El tornado duró 3 horas y media, recorriendo más de 350 kilómetros. Como resultado, casi 700 personas murieron, 2.000 residentes resultaron heridos y decenas de miles quedaron sin hogar. La velocidad del viento dentro del vórtice alcanzó la increíble cifra de 480 kilómetros por hora, pero ni siquiera este es el límite. El tornado de Bridge Creek Moore rompió ese lamentable récord en 1999. Este tornado desarrolló la velocidad del viento más alta de la historia, unos 500 kilómetros por hora. Afectó al estado de Oklahoma y destruyó más de 8.000 viviendas y 260 empresas.
Como resultado, murieron 36 personas y los daños causados por el tornado se estimaron en $1.000 millones. Un tornado puede aparecer repentinamente y puede resultar difícil para los meteorólogos predecir qué tan fuerte será. Pero incluso si no se puede prevenir un tornado, eso no implica que estemos completamente indefensos contra él. En 2018, en Wyoming, el tornado más fotogénico se formó justo en medio de una fuerte tormenta. El tornado duró unos 45 minutos y durante ese tiempo decenas de personas lograron capturarlo. En lugar de ponerse a cubierto, la gente filmó el paso del tornado a solo unos cientos de metros de distancia. Afortunadamente, el tornado de Wyoming fue relativamente débil. Dañó varias líneas eléctricas y vallas sin causar daños graves a las personas, pero todo podría ser diferente. En el 2013, en el mismo estado de Oklahoma, el pequeño pueblo del Reno fue atacado por el tornado más grande de la historia. La velocidad del viento dentro del vórtice alcanzó más de 470 kilómetros por hora, y la anchura del embudo del tornado era de más de 4 kilómetros. Pero lo peor es que el tornado del Reno se movió caóticamente. Era casi imposible predecir la dirección de su movimiento. Esto es lo que provocó la muerte del experimentado cazador de huracanes Tim Samaras. Tenía más de 20 años de experiencia filmando desastres naturales. Junto con su hijo y su colega, también filmaron el tornado del Reno. Pero mientras el equipo buscaba un buen ángulo, el torbellino cambió repentinamente de dirección y se acercó al auto de Samaras. Una fuerte ráfaga de viento levantó el auto y lo arrojó 800 metros hacia un lado. Todos los que estaban dentro murieron. Si quedas atrapado en un tornado, tus posibilidades de sobrevivir son solo una entre 60,000. Y el peligro más importante aquí son los escombros. El torbellino recoge fragmentos de edificios, árboles y todo lo que encuentra a su paso y lo hace girar a una velocidad increíble. En su interior, el tornado parece más una licuadora gigante que un fuerte embudo de viento. Si te atrapa el viento, los escombros representarán el mayor peligro. Además, en el interior de un tornado se puede formar granizo intenso con piedras de unos 6,5 centímetros de diámetro. A velocidades de varios cientos de kilómetros por hora, incluso fragmentos de hielo relativamente pequeños pueden dañar fácilmente la piel y los tejidos blandos. Además, un tornado puede literalmente levantarte del suelo y lanzarte desde una gran altura, como sucedió con el auto de Samaras. Pero incluso si por algún milagro permaneces intacto, existe la posibilidad de que simplemente te asfixies. El hecho es que la densidad del aire dentro del vórtice es un 20% menor de lo habitual, aproximadamente como en la cima del monte Everest. Simplemente puedes perder el conocimiento por falta de oxígeno y asfixiarte. Entonces, ¿cómo puedes salvarte si se te acerca un tornado? El primer paso es encontrar un escondite. Un refugio especialmente equipado sería perfecto, pero si no estás cerca, simplemente escóndete en el sótano de tu casa. Si no tienes uno, puedes esconderte en una habitación que esté separada de la calle por al menos 2 paredes y que no tenga ventanas. Un pasillo, un baño o cualquier otra estancia del centro de la casa funcionarán bien. También puedes esconderte debajo de una mesa pesada o cubrirte con un colchón. Esto te ayudará a protegerte parcialmente contra los escombros. Si escuchas el sonido de un tornado que se acerca, inmediatamente acuéstate boca abajo en el suelo y cúbrete la cabeza con las manos. No te apresures a abandonar el refugio cuando te des cuenta de que el tornado se está alejando. Después de todo, como recordarás, la trayectoria de un tornado puede ser muy impredecible. Si tu refugio está en la zona afectada, debes dejarlo con mucho cuidado. Presta atención a los objetos que te rodean. Puede haber cables eléctricos rotos o fragmentos punzantes cerca. Si el edificio sufre graves daños o estás bajo los escombros, es mejor esperar a que lleguen los rescatistas y no intentar salir por tu cuenta. Y una cosa más, encender un cigarrillo para calmar los nervios es una mala idea. Recuerda que un tornado podría dañar las tuberías de gas, por lo que es mejor no utilizar encendedor ni cerillas. Pero, ¿qué pasa si un tornado te atrapa desprevenido en la calle y no hay refugio cerca? Si estás en un auto, quédate en él. Abróchate el cinturón de seguridad si aún no lo has hecho y agáchate debajo de la línea de la ventana. Al mismo tiempo, vale la pena cubrirse la espalda con ropa de abrigo o una manta y sujetarse la cabeza con las manos para protegerse de la suciedad.
Si estás en un área abierta y no hay absolutamente ningún lugar donde esconderse, busca cualquier depresión en el suelo, como un agujero o una zanja. Acuéstate boca abajo y protege la nuca con las manos. Intenta encontrar algo con que cubrirte. Estos consejos te pueden ayudar a sobrevivir si se avecina un tornado, pero hay tornados de los que es casi imposible escapar. En 2018, una serie de incendios forestales masivos arrasaron California. Se extendieron sobre un área de más de 6.500 kilómetros cuadrados y provocaron la muerte de 103 personas. Pero además de los propios incendios, otra cosa fue la causa de la destrucción. Durante la evacuación, los residentes de la ciudad de Redding observaron extrañas nubes arremolinadas de humo y llamas por encima de los llameantes árboles. Fue un tornado de fuego. Arrancó árboles sin piedad, volcó automóviles y literalmente prendió fuego a todo lo que encontró a su paso. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos determinó que la velocidad del viento en este torbellino de fuego era de unos 230 kilómetros por hora. De hecho, un tornado de fuego no es realmente un tornado. Se forma sobre un fuego cuando el aire caliente se eleva y forma vórtices. Por lo general, un tornado de este tipo alcanza solo entre 10 y 50 metros y desaparece en unos minutos. Pero a veces un tornado de fuego puede crecer hasta 1 kilómetro. Al mismo tiempo, la temperatura dentro de dicho vórtice aumenta a 1000 grados centígrados. Estos tornados no duran más de 20 minutos. Un tornado de fuego puede arrancar fácilmente árboles de hasta 15 metros de altura y propagar los incendios forestales a lo largo de muchos kilómetros. Y a veces estos tornados pueden llegar a las ciudades. En 1871, durante los incendios de la estepa, un torbellino de fuego destruyó una comunidad entera en la ciudad de Peshtigo, Wisconsin. En 2003, un tornado de fuego en Australia provocó la ignición instantánea de arbustos en una superficie de 1.2 kilómetros cuadrados. Y en 1923, durante el gran terremoto de Kanto, en Japón, apareció un torbellino de fuego. Se cree que logró cobrarse la vida de unas 38.000 personas en tan solo 15 minutos. Y lo peor es que escapar de un tornado de fuego es complicado. Después de todo, es mejor esconderse en el sótano o dentro de la casa para protegerse del torbellino. Pero al mismo tiempo, un tornado de este tipo no solo puede destruir tu refugio, sino también provocar un incendio. En este caso, estar en un refugio puede poner en peligro la vida. Por lo tanto, en caso de tornado de fuego, habrá que sacrificar parte de las medidas de seguridad. Si se acerca un torbellino en llamas, escóndete inmediatamente en la parte central de la casa, en una habitación sin ventanas. Y tan pronto como el tornado se mueva a una distancia segura, abandona el edificio inmediatamente. Tu tarea es salir lo antes posible, antes de que comience el incendio. Afortunadamente, los tornados de fuego son muy raros y se disipan bastante rápido, al menos en la Tierra. A mediados de marzo de 2023, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó un tornado gigante de plasma caliente que arrasa el Sol. Alcanzó una altura de 120.000 kilómetros, que es como nuestros 9 planetas colocados uno encima del otro. El tornado duró unos 3 días antes de estrellarse nuevamente contra el Sol. Si nuestra Tierra se viera afectada por un tornado de este tipo, la vida en ella llegaría a su fin. Pero, ¿y si digo que en nuestro planeta también se pueden formar tornados que aniquilan toda la vida a su paso? Cualquier tornado suficientemente fuerte puede ser mortal. Pero imagínate lo destructivos que pueden ser varios tornados poderosos a la vez. Un tornado de múltiples vórtices en realidad no es un fenómeno tan raro. Normalmente, los tornados múltiples son mucho más pequeños y más débiles que los normales. Pero no se dejen engañar, el principal peligro es que estos torbellinos amplifiquen las ráfagas de viento. Pueden aumentar la velocidad del viento en unos 160 kilómetros por hora. En este caso, los daños causados por los propios tornados pueden ser insignificantes, pero el poderoso viento que los acompaña puede arrasar con ciudades enteras. En 2014, un doble tornado destruyó por completo el pequeño pueblo de Pilger, en Nebraska. Más de la mitad de la ciudad simplemente desapareció, y todos los edificios resultaron dañados. En Pilger solo vivían 350 personas, así se evitaron víctimas a gran escala.
Sin embargo, 2 personas murieron y 16 resultaron heridas. Los meteorólogos quedaron impactados por este fenómeno. El hecho es que los tornados en Pilger no fueron como un tornado ordinario de múltiples vórtices. Ambos torbellinos fueron poderosos y duraron bastante. Si se encontraran con una metrópoli en su camino, decenas o tal vez cientos de miles de personas sufrirían. Ahora solo imagina lo que hasta 13 tornados simultáneos podrían hacerle a una ciudad. Esto es exactamente lo que ocurrió en las cercanías de Dodge City, Kansas, en 2016. El 24 de mayo se formó sobre la ciudad la llamada supercélula. Este es un tipo especial de nube de tormenta que contiene un mesociclón, una corriente ascendente giratoria profunda y persistente. Las supercélulas conducen a menudo a la formación de grupos enteros de tornados. Ese día se formaron 13 tornados alrededor de Dodge City. Por suerte, los más poderosos pasaron sobre el campo sin alcanzar la ciudad misma. El día anterior hubo una tormenta en los alrededores de la ciudad y el suelo estaba húmedo y pesado. Por lo tanto, el tornado no logró arrancar los cultivos del suelo ni dañar a los agricultores. Sin embargo, se declaró el estado de emergencia en Dodge City y 30,000 residentes tuvieron que pasar ese día en refugios. En total, ese día se registraron 33 tornados en Kansas. Pero el mayor brote de tornados en la historia ocurrió 5 años antes en el área de los 3 estados, arrasando Alabama, Mississippi y Tennessee. Entre el 25 y el 28 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional registró 175 tornados. Las corrientes de aire frío de Canadá y los estados del oeste encontraron vientos cálidos y húmedos del Golfo de México y aire seco de México. Como resultado, la fuerza del viento sobre los estados centrales aumentó dramáticamente debido al contraste de temperatura y densidad del aire. Decenas de tornados, desde sutiles hasta destructivos y mortales, azotaron ciudades y granjas. 4 de ellos están clasificados como tornados EF5 en la escala Fujita mejorada. Esta escala clasifica la fuerza de un tornado en función de la velocidad del viento dentro del vórtice y el grado de daño que causó. Una calificación EF5 es la más alta posible. Esto significa que la velocidad del viento en el tornado alcanza al menos 320 km por hora. Los tornados de esta magnitud pueden levantar automóviles por los aires y arrojarlos a decenas de metros de distancia. Un tornado EF5 derriba casas de ladrillo y de madera hasta los cimientos, pone rascacielos en estado de emergencia y arranca árboles. El superbrote de tornados mató a 348 personas y los daños causados por todos los tornados ascendieron a más de $10,000 millones. Cuando decenas de tornados azotan el lugar, aumentan las posibilidades de que uno de ellos te recoja. La probabilidad de supervivencia, en este caso, es mínima, pero no nula. En 2006, un chico de 19 años llamado Matt Suter se metió dentro de un tornado. Él estaba dentro del remolque cuando un tornado EF2 lo levantó y lo elevó en el aire. Matt se golpeó la cabeza con la lámpara y perdió el conocimiento. Se despertó en medio de un campo con una herida en la cabeza y las piernas muy raspadas. Afortunadamente, el chico sobrevivió y pudo contar su historia. Más tarde, se supo que el tornado arrastró su remolque a casi 400 metros de la casa. Matt tuvo suerte de que el tornado no fuera muy poderoso y el torbellino no lo levantó demasiado del suelo. Además, el chico estuvo dentro del remolque todo el tiempo y los fragmentos que giraban en el tornado no pudieron dañarlo. Pero, ¿qué pasa si de repente te recoge un tornado en la calle? Lo primero que sentirás será ser derribado por la corriente del viento. Entonces, todo lo que te rodea se oscurecerá y girará. Sentirás frío y de repente resultará muy difícil respirar. Además, oirás un ruido salvaje en tus oídos. El rugido del viento y los truenos en el interior del torbellino pueden desorientarte. Pero recuerda, lo principal es no entrar en pánico. En primer lugar, es necesario agruparse y cubrirse el cuello y la cabeza con las manos para minimizar posibles lesiones. Si tienes suerte, después de unas decenas de segundos, el tornado te arrojará de nuevo al suelo. En este caso, las posibilidades de supervivencia son bastante buenas, pero prepárate para numerosas fracturas después de una caída desde una gran altura.
Si te quedas un poco más en el tornado, es posible que te desmayes por falta de oxígeno o por un golpe con un escombro. En este caso solo puedes confiar en la suerte. Se cree que las posibilidades de sobrevivir dentro de un tornado son menores que las de ganar el premio mayor de la lotería. Pero si te encuentras entre los afortunados, prepárate para consecuencias imprevistas. El hecho es que los tornados pueden viajar cientos de kilómetros, moviéndose no solo entre estados, sino a veces a través de fronteras nacionales. La distancia más larga recorrida por un tornado registrada es de 352 kilómetros. Y si tienes la suerte de quedar atrapado en un tornado en algún lugar de Oklahoma, es posible que te despiertes en la costa de Luisiana. Pero yo no confiaría tanto en la suerte. ¿Y tú confiarías?